Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hola Eve. Hola Mariel, hola a todos, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bueno, hoy estamos sin público, Eve, porque estamos haciendo la clase grabada tal como les prometimos. Ya después vamos a retomar con las clases sincrónicas. Recuerden que de todos modos vamos a dejar la publicación en el Instagram para que puedan hacer sus preguntas y en el contexto de las clases subsiguientes las vamos a ir respondiendo. Así que bueno, en el taller de hoy vamos a hacer el mismo formato que venimos haciendo, que es la primera parte, va a ser el ejercicio de respiración que les tenemos preparado para hoy, que va a estar buenísimo. Después vamos a trabajar sobre las preguntas que están en relación al tema que tenemos preparado para hoy y ya después vamos a dejarles la tarea que les vamos a dejar preparada en el Classroom, tal como les dijimos, y se las vamos a mandar por WhatsApp para que la puedan hacer. Bueno, así que, ¿qué respiración tenemos para hoy, Eve? Bueno, para hoy queremos proponerles ir practicando la respiración alternada. Es un tipo de respiración que va a activar ambas fosas nasales y a partir de eso vamos a ir activando los dos hemisferios cerebrales. Entonces puede parecer de que al principio resulte un poco difícil todo lo que es la coordinación y comprender cómo respirar y cómo ubicar los dedos y toda la dinámica que tiene esta respiración, pero justamente la idea es que lo podamos ir practicando con tiempo porque tiene beneficios muy buenos. Entonces, justamente estos beneficios están para regular la respiración, nivelar el estrés, ¿sí? Y por ahí también puede ser útil para utilizarla en momentos entre actividades, por ejemplo, no sé, de volver al trabajo y ponerse a estudiar en el medio estaría bueno poder hacerlo porque ayuda a focalizar, a aquietar la mente. A veces tenemos esta sensación de que no podemos pensar bien o estamos como nuestra mente está como media bloqueada, ¿no? Entonces esto nos ayuda a volver a poner el foco, ¿sí? Entonces, vamos a practicarla para que la podamos ir asimilando. Bueno, a ver, entonces, Entonces, ¿cómo es? primero estaría bueno de que nos ubiquemos en una posición cómoda, que estemos entre relajados, pero a la vez con la espalda erguida, ¿sí? Y vamos a utilizar estos dos dedos, ¿sí? El dedo pulgar y el dedo índice. Con el dedo pulgar vamos a tapar primero una de nuestras fosas nasal, la derecha, y vamos a inhalar por la fosa nasal izquierda, Sí o sí tiene que ser esta orientación o tiene que ser donde me quede cómodo. a donde te quede Ah, cómodo, ok. sí. Sí, sí. Entonces vamos a inhalar por la fosa nasal que esté descubierta y vamos a tapar con el dedo índice en la fosa nasal izquierda y vamos a exhalar por la fosa nasal derecha. Por esta misma vamos a inhalar nuevamente, tapamos la derecha y vamos a exhalar por la izquierda. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Si por la fosa nasal de la que exhalamos, volvemos a respirar, a inhalar. Ok, o sea que el cambio se hace en retención. El cambio se hace en retención, exacto. Yo a veces lo que propongo es una versión donde me pongo los dos dedos acá y alterno así. Eso ayuda a la concentración, así que lo podemos hacer así también. Exacto. A ver. Inhalo, tapo y exhalo. Inhalo, tapo y exhalo. Inhalo, tapo y exhalo. Lo que recomendamos es que podamos aplicar esta técnica al menos por unos 3 minutos, ¿sí? Y quizás la mayor veces repetidas en el día para ir ganándole justamente
la práctica y poder recibir los beneficios que esta respiración nos puede brindar. Como les dije al principio puede costar un poquito, pero en la medida que lo vayamos practicando va a resultar súper simple y lo pueden hacer en el colectivo, en la sala de espera, en la cola de, no sé, pagar los impuestos, lo que sea. Es una respiración que nos puede ayudar en el momento en que lo necesitemos, ¿sí? Bien. Entonces, cuando lo hagamos, mejor nos va a resultar. Ahora sí, vamos a empezar con lo que tenemos preparado, Mariel. Sí, obvio. Tengo una pregunta para hacerte. Dale, a ver. Con respecto a lo que venimos trabajando del ataque de pánico, de ansiedad, te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento indicado para el trastorno de pánico? Bueno, a ver, recordemos que el tratamiento más adecuado para un trastorno de pánico o cualquier trastorno de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, en principio en relación al tratamiento psicoterapéutico. Este tratamiento muchas veces en combinación debe ir con un tratamiento farmacológico adecuado, ¿sí? Entonces, en relación al tratamiento psicológico, idealmente deberíamos buscar un terapeuta cognitivo-conductual que sea especialista en trastornos de ansiedad. Eso va a permitir que el psicólogo que nos trate nos brinde un protocolo específico de tratamiento relacionado con las características de este trastorno, que a su vez este protocolo es un protocolo que está científicamente validado, por lo cual lo que va a hacer es que sea más eficiente ese tratamiento. Eficiente quiere decir que va más rápido y más efectivo, es decir, que brinda mejores resultados, ¿sí? Así que idealmente una terapia cognitivo-conductual y muchas veces, si los síntomas son moderados o graves, vamos a necesitar un apoyo farmacológico para que el tratamiento dé resultados más eficientes y más efectivos. En ese caso, muchas veces el psicólogo es el que deriva al psiquiatra. En algunos casos las personas van directamente al psiquiatra, pero lo que les sugerimos es que vayan a un terapeuta cognitivo-conductual y en conjunto con su psicólogo decidan si es adecuado una derivación a psiquiatra. De todos modos, hoy vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la medicación, pero el protocolo de tratamiento de ansiedad es un protocolo bastante sencillo, que no genera mayores dificultades ni efectos secundarios y la verdad otorga muchísimos beneficios en la mejoría. Así que bueno, eso. Bueno, Buenísimo, súper claro. y la pregunta que yo tengo para hacerte a vos sería, ¿cómo puedo entonces, en función de esto, buscar un psicólogo adecuado? ¿Cómo busco un psicólogo, digamos? Porque muchas veces las personas quieren saber cómo conseguir ese psicólogo, si se le pueden preguntar a la persona que contactan, ¿cómo se hace? Bueno, en primera instancia, que sea cognitivo-conductual, vos recién mencionabas que el tratamiento es más eficiente y está más validado, entonces, en lo posible que sea un terapeuta cognitivo-conductual, pero en el caso de no poder elegirlo por falta de recursos o falta de disponibilidad, cualquier psicólogo, digamos, tiene las herramientas básicas para poder acompañar y resolver estos conflictos de la ansiedad o las crisis de pánico. Entonces, en sí, cuando digamos, si les queremos brindar una recomendación más eficiente y más puntual, como les decía, tiene que ser, digamos, un cognitivo-conductual, en lo posible si tiene alguna especialización en trastornos de ansiedad. Y también es importante que las personas, el paciente, vaya evaluando también el estilo terapéutico que tiene el terapeuta para ver si coincide, digamos, con lo que también nosotros estamos necesitando, con nuestros propios estilos, con nuestra forma, en nuestra propia forma como de generar el vínculo, ¿no? Eso es súper importante porque a veces las técnicas pueden estar muy buenas, puede ser muy eficiente el tratamiento, pero que si no hay cierta construcción de vínculo o confianza o no nos entendemos con las maneras de manejarnos, a veces puede resultar más tedioso o puede, digamos, no dar buenos resultados. Así que, y a veces también lo que nos sirve, lo que puede servir mucho es
acceder mediante recomendaciones, digamos, ¿no? Entonces preguntarle a veces a nuestros amigos o a familiares o a personas que hayan tenido, por ejemplo, crisis de ansiedad, ataques de pánico, o si conocemos algunos profesionales que sepan sobre algunos que nos pueden recomendar, eso estaría súper bueno para poder acceder al tipo de terapeuta idóneo, ¿no? Para lo que estamos necesitando. Ok, así que resumiendo, tengo que buscar, si quiero un profesional, tengo que buscar idealmente cognitivo-conductual, especializado en trastornos de ansiedad y que me resulte compatible con mi estilo, su estilo terapéutico. Si no, Exacto. bueno, cualquier psicólogo, aunque sea, me va a poder brindar la contención mínima. ¿Está bien? Exacto, sí, sí. Bueno, buenísimo. Ahora tengo yo una pregunta para hacerte, Mari. ¿Cómo se supone que entonces los psicólogos nos van a ayudar con esta problemática? Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que en principio vamos a hablar de lo que es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, supongamos que ya buscamos un profesional idóneo en el área. Esto es importante de tener en cuenta porque muchas personas cuando reniegan del tratamiento piensan que nos puede ayudar, no sé, un amigo o cualquier persona o lo puedo hacer solo y en realidad hay mucho que se puede hacer solo, ahora lo vamos a ver, pero sí o sí, idealmente si estamos en una situación crítica necesitamos buscar un psicólogo. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar el psicólogo? En primera instancia, el psicólogo lo que tiene que hacer es un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico a veces nos da miedo, esta palabra, no es un sello en la frente de cuál es mi problemática, sino más bien es lo que va a guiar una línea de trabajo. Por supuesto que si yo sé mejor qué es lo que le está pasando a la persona, mejor la voy a poder ayudar. Así que lo primero es el diagnóstico. Y el diagnóstico se hace haciendo una cierta cantidad de preguntas, saber qué características tiene el trastorno. Supongamos que ahí vemos que la persona tiene un trastorno de pánico con agorafobia, que es el más típico. Ahí también lo que hay que evaluar son las comorbilidades. Como dijimos en la clase anterior, hay personas que tienen trastorno de pánico, pero a su vez, de base, están teniendo otro tipo de problemática, como por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno límite de la personalidad, una bipolaridad, un duelo. Hay otras cuestiones que a veces van en conjunto con el trastorno de pánico. Porque recordemos que el trastorno de pánico en muchas de las ocasiones más bien es como la punta del iceberg de otro tipo de problemática, ¿no? Es como cómo se catalizan las emociones no elaboradas de otro tipo de problemáticas. Entonces, hacemos el diagnóstico y además, dentro del diagnóstico hay algo que se llama conceptualización del caso. La conceptualización del caso es la evaluación de las particularidades de la persona. Por ejemplo, si tiene una red de apoyo, si tiene una situación económica de donde le pueda permitir sostener un tipo de tratamiento idóneo o no, y nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, o si la persona tiene recursos cognitivos para comprender algunas de las cuestiones que vamos a trabajar, si tiene terapias previas o no, qué recursos previos construidos tiene o con qué dificultades nos podemos encontrar en el futuro. Es un poco armar el mapa de situación de el diagnóstico más las características de cómo esa persona está transitando ese diagnóstico según su persona. Y una vez que hacemos como la foto de la situación, ahí nos marcamos un camino. Y el camino va a ser, en gran medida, y al principio, en primera instancia, mucho va a ser psicoeducación. La psicoeducación es entender qué me pasa, por qué me pasa, en qué momentos me pasa, qué herramientas tengo, cómo me provoco las crisis, las diferencias entre causas y factores de mantenimiento. Muchas de las cosas que sí trabajamos en el contexto de los talleres y pueden ser bastante autoadministrados, ¿no? Entender lo que me pasa es un gran porcentaje para poder saber cómo dirigirme hacia la meta de la sanación. Lo que pasa es que según cada persona, según la conceptualización del caso, las comorbilidades y todo esto, el camino va a ir siendo un poquito diferente según cada persona. Y ahí es donde el terapeuta hace su trabajo más artesanal, digamos, de tratar de entender el timing, los pasos. Más o menos el protocolo de tratamiento es estructurado, todos más o menos van a necesitar lo mismo, pero no todos a la misma velocidad y no siempre en el mismo orden. Hay personas que van a necesitar mucha más contención, hay personas que van a necesitar más psicoeducación,
Hay personas que necesitan mucha más información para confiar en el terapeuta y hay personas que no necesariamente ya confían y se entregan al tratamiento. Esas sutilezas las va manejando el profesional. Una vez que tenemos como la parte de la psicoeducación, ya viene la parte como del trabajo de remisión sintomática. Y en el trabajo de remisión sintomática lo que vamos a hacer es, muchas veces vamos a tener que trabajar en que la persona, si todavía no lo hizo, en muchos de los casos es buscar un psiquiatra para que lo ayude, porque en muchas situaciones funciona más rápido y mejor el tratamiento acompañado de un fármaco que nos ayude a aprovechar más rápido y mejor el tratamiento. El psicofármaco no sustituye el tratamiento psicológico, porque la prevención de recaídas en el largo plazo se basa más que nada en lo que se hace en el tratamiento psicológico y no en el tratamiento psiquiátrico, pero al mejorar la sintomatología más rápido nos permite evolucionar de una mejor manera y trabajar psicológicamente de una mejor manera. Entonces, la persona ahí, por ejemplo, entonces dijimos remisión sintomática, a veces vamos a buscar un psiquiatra y vienen, en el caso de que haya fobias asociadas, como agorafobia, que es la más común, y muchas veces algunas cuestiones de claustrofobia también, vamos a trabajar ya sobre la exposición para poder recuperar esas áreas que fueron siendo que fueron limitadas porque, por ejemplo, no sé, la persona dejó de subirse al colectivo o al tren o, o manejar en la ruta o exponerse a determinadas situaciones. Ahí vamos trabajando eso. A la vez que vamos practicando las herramientas necesarias para eso, como por ejemplo los ejercicios de respiración, de relajación o la construcción de herramientas para atravesar ese proceso. Ya después viene la parte que sería como de engrosamiento de los recursos y prevención de recaídas. Y muchas veces ese trabajo en realidad es el más largo, pero el más fructífero a largo plazo. Como por ejemplo, trabajar los patrones que nos llevaron a ese lugar. Por ejemplo, el alto nivel de exigencia, el perfeccionismo, alto nivel de culpabilidad o moralidad, rigidez psicológica, locus de control externo, asertividad. Por ejemplo, ese tipo de cosas nos van a ayudar para ir eh, mejorando los síntomas de lo que, por ejemplo, podría ser una causa típica del trastorno de pánico, que es el trastorno de ansiedad generalizada. O si hay que trabajar otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, que haya un duelo no resuelto o un trauma, y ahí vamos a ir trabajando más estos aspectos que están en la base del trastorno de pánico. Y ya después se hace la parte como de seguimiento y mantenimiento, y ya después, si todo va bien, vamos a darle el alta a la persona en el caso de que esté todo súper bien. Muchas veces van a encontrar que ahora vamos a hablar de la duración del tratamiento, muchas veces van a encontrar que el protocolo de tratamiento es cortito en lo que es TCC, pero este, no tengan en cuenta que el tratamiento, si lo vamos a hacer bien, tiene todas estas etapas que idealmente, si queremos eh, aprovechar este tratamiento, hay que hacerlo de una manera comprometida, ¿sí? Por eso es importante que elijamos bien a la persona que nos va a acompañar, ¿sí? Así que bueno, y en relación a Buenísimo. eso, yo tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Cuánto debería durar el tratamiento? Bien, ¿cuánto debería durar? Eso depende justamente de lo que estabas diciendo recién. Va a depender de la persona y de todo lo que se vaya dando durante el tratamiento. Podemos decir, generalmente, de una manera generalizada, podemos decir de que el tratamiento va a durar entre 6 meses y 3 años, digamos. Pero siempre va a depender de un montón de factores que van a influir en la evolución del tratamiento, ¿no? Vos decías recién de estos factores internos, si la persona, por ejemplo, tiene como compromiso en las sesiones, en el trabajo personal, en la disponibilidad que tenga también a comprometerse de una manera activa con el tratamiento. Va a depender, por ejemplo, de la cronicidad que el trastorno tenga. No es lo mismo tomar un caso de una persona que viene hace años con ataques de pánico que tomarla cuando los síntomas empezaron a aparecer, ¿sí?
Lo mismo que, por ejemplo, la intensidad de los síntomas, también eso va a influir en el tiempo que dure, ¿no? Este tratamiento. Muy fuertes, muy intensos o muy graves, bueno, también va a llevar su determinado tiempo para poder aquietarlos y poder trabajar en aquellos factores que hacen que estos síntomas sean tan intensos, ¿no? También antes mencionabas que el trastorno de pánico puede aparecer con agorafobia o con otras comorbilidades que puedan estar ahí o sosteniendo o dificultando más el trastorno. Entonces, no solamente se estaría atendiendo al trastorno de pánico, sino también va a llevar un tiempo poder trabajar con todas las comorbilidades con las que se encuentra asociado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también puede influir el tipo de recursos que tenga, tanto los recursos internos como la flexibilidad psicológica, ¿no? Y también recursos no a nivel material, se puede costear, digamos, un tratamiento semanal, no es lo mismo que si la persona puede venir a terapia una vez al mes, ¿no? Entonces, por ahí esa periodicidad va a hacer de que el tratamiento fluya con mayor continuidad. Claro. ¿No? Estos serían como algunos de todos los factores que influyen en la duración del tratamiento y de cómo todas estas etapas que recién fuiste mencionando se vayan dando con un timing, digamos, adecuado. Pero eso, por eso, repetimos, va a depender de la persona y cómo esta persona llega, digamos, al tratamiento. Muy Eso bien. sería. ¿Quedó Muy bien, claro? muy ¿Se bien. entendió? Quedó clarísimo. Buenísimo. Entonces que no se concentren igual tanto en la duración del tratamiento. Por supuesto que uno quiere mejorar rápido, pero no debería ser lo importante cuánto dura el tratamiento, sino que el tratamiento esté bien hecho y Claro. depende de muchos factores, ¿no? Sí, y por ahí también estaría bueno que mencionar de que muchas veces el tratamiento empieza como a aquietar los síntomas y uno empieza a sentir de que ya está bien, de que ya se resolvió el problema y no por eso significa, no porque dejo de tener los síntomas más visibles, dejo de tener todos los factores que hacen que me haya Claro, llevado, ¿no? claro. Entonces, muchas veces las personas abandonan el tratamiento cuando se sienten mejor. Y eso hace de que si no se resolvió lo que sostiene el trastorno, vuelva a aparecer en otro momento donde alguno de los factores haya recobrado fuerza o intensidad. Entonces, Exactamente. dejemos que el alta del tratamiento, como que lo del médico, el psicólogo, porque es quien sabe si todos los temas fueron ya como resueltos. Sí, eso Exactamente, por sería. eso muchas veces van a encontrar que la terapia cognitivo-conductual, no sé, resuelve en 8 sesiones, en 10 sesiones. Bueno, en realidad la práctica no es tan así si queremos hacer un trabajo más profundo. Yo les contaba las etapas del tratamiento, o sea, quizás algunas resoluciones sintomáticas se pueden hacer en 8 sesiones, pero en realidad Más bien la poco puntita se... del iceberg se estaría Sí, resolviendo ahí. exactamente. Y la verdad es que mi experiencia no, 8 sesiones es como muy poco. Ujú. Bueno, Bien. Antes mencionabas vos, Mari, que es necesario acudir a un tratamiento psiquiátrico. Entonces te quería preguntar cómo funciona la medicación en el cuerpo. bueno, eso es una pregunta muy buena porque es una pregunta que las personas se hacen con Ujú. regularidad, dado que hay mucho desconocimiento, muchos mitos. Ahora en un ratito vamos a hablar también de estas ideas que las personas tienen. Entonces, vamos a empezar para poder tratar de entender qué es lo que hace la medicación en el cuerpo, distinguir los tipos de fármacos que habitualmente solemos usar en el contexto de un trastorno de ansiedad. Entonces, en primera instancia, los fármacos que más conocemos y que más por ahí las personas se autoprescriben, diríamos, son el grupo de los ansiolíticos, como por ejemplo clonazepam, lorazepam, todos estos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en el cuerpo estos fármacos? En general, lo que hacen es, como vamos a decirlo de una manera muy generalizada, sedar el sistema nervioso, ¿sí? Lo que hacen de alguna manera es un efecto, si bien son otros mecanismos de acción, pero algo parecido a lo que puede hacer un analgésico. Nos ayuda a remitir, más que remitir, a aquietar los síntomas en esos momentos en los que estamos en crisis. Y la verdad es que son muy buenos porque
hay muchas situaciones en las que los síntomas son realmente limitantes, como por ejemplo en el momento en el que estoy teniendo una crisis, ¿no? Por lo cual, los ansiolíticos, al ayudar a aquietar el sistema nervioso, son una excelente intervención de corto plazo. De corto plazo quiere decir, lo puedo usar situacionalmente, como por ejemplo en el momento en el que estoy teniendo una crisis o que sé que voy a enfrentar una situación difícil, o en un periodo inicial para iniciar otro tipo de tratamiento que ahora vamos a ver, o para transitar una época difícil, pero que no necesite en sí otro tratamiento de largo plazo. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden tomar, no sé, clonazepam regularmente, todos los días, 2 o 3 veces por día, pero regularmente durante un tiempo hasta que se logren otro tipo de cambios que puedan ser más de largo plazo, sea provenientes de otro tipo de fármacos o sea provenientes de la psicoterapia o de el tránsito en sí de la situación difícil, ¿no? Así que los ansiolíticos lo que hacen es esto. Después tenemos otro grupo de fármacos que seguramente les van a resonar a muchos de ustedes que tienen que ver con los antidepresivos. Los antidepresivos se llaman así porque inicialmente se comenzaron a usar para los cuadros de depresión. Y esto es una pequeña aclaración que vale la pena que tengamos en cuenta, porque los fármacos, los psicofármacos, habitualmente tienen el nombre de la enfermedad o del trastorno para los que inicialmente fueron útiles, como por ejemplo antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, así. Lo que pasa es que esto muchas veces nos asusta porque escuchamos o leemos en el prospecto que dice, no sé, ahora vamos a hablar de los antipsicóticos. Antipsicóticos y dicen, pará, si yo no sé, no tengo psicosis o no tengo depresión, ¿por qué estoy tomando este tipo de fármaco? Y en realidad no importa cómo se llama en cuanto a la patología para la que nació, sino qué tipo de mecanismo de acción tiene y cuáles son las consecuencias que genera en el organismo para la dificultad que estamos transitando. Entonces, los antidepresivos, ¿qué es lo que hacen? Se llaman los de nueva generación inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esto lo que quiere decir es que de una manera, digamos, para ponerlo en términos simples, de una manera activa, funciona opera, digamos, en la neurotransmisión de la serotonina, favoreciendo que el cuerpo produzca más serotonina o que aproveche mejor la serotonina que tiene disponible. Entonces, le va enseñando al cuerpo a tener disponible más serotonina. Y esto es parecido, aunque es, insisto, es otro mecanismo de acción, es parecido a lo que hacen, por ejemplo, los anticonceptivos en la regulación del ciclo. A veces las mujeres tienen que tomar un tiempo anticonceptivos hasta que el ciclo menstrual entre en funcionamiento. Después se retira el anticonceptivo y ya la mujer continúa con su ciclo regular. Y esto es algo parecido a lo que hace el antidepresivo en el cuerpo. Entonces, si vamos a necesitar durante más tiempo, por ejemplo, supongamos que ya hay un trastorno de pánico instalado y ya la persona viene tomando clonazepam, pero no arranca del todo, ya idealmente deberíamos pasar a un protocolo de tratamiento de antidepresivo, eso lo decide el psiquiatra, pero esto es para que ustedes no tengan miedo de que están pasando un tratamiento peor o significa que están peor, no, porque en realidad es un tipo de tratamiento que es mejor que el clonazepam ya para el largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente es tratamiento. El clonazepam no es tratamiento. Interviene en la regulación del malestar, como lo puede hacer un analgésico. Pero el antidepresivo lo que hace es producir cambios a largo plazo, incluso posterior a la quita del fármaco. Y esto es mucho mejor. Ya después, además, va ayudando a la persona a que mejore sus niveles de serotonina y además pueda producírsela naturalmente. Naturalmente quiere decir que, por ejemplo, puede empezar a disfrutar de nuevo de la vida, salir al aire libre, compartir con sus amigos, tener actividades que les gusten e ir rehabilitándose con las actividades que le hacen bien. Ya después, el otro grupo de fármacos que a veces se usan, aunque menos, pero en algunos casos de intensidad sí se usan, son los antipsicóticos. Los antipsicóticos
da mucho miedo en el nombre, pero lo tendríamos que pensar como ansiolíticos de alta potencia. Y para lo que ayudan los antipsicóticos es justamente para que en algunos casos donde se requiere bajar mucho el sistema nervioso, por ejemplo porque hay mucha intensidad o mucha cronicidad o hay comorbilidades que están empeorando el cuadro o dificultándolo, entonces ahí los antipsicóticos lo que van a hacer es permitir que tomemos una dosis muy bajita de un tipo de fármaco y no tener que tomar una dosis máxima de clonazepam, que esto ya empieza a ser no tan bueno para el cuerpo, digamos, ¿no? Por lo cual, no hay que tener miedo si el psiquiatra decide tomar la decisión de incorporar al tratamiento un antipsicótico, no pasa nada, muchas veces es hasta mejor que agregar más y más y más clonazepam, aunque le tengamos menos miedo porque es más familiar. Así que confiemos en los psiquiatras. Los tratamientos en general de trastorno de pánico son tratamientos que no generan mayor cantidad de efectos secundarios. Muchos de los efectos secundarios que producen en general son de inicio de tratamiento y después ya con la instalación del fármaco casi la persona ni se da cuenta que lo está tomando, lo único que siente en general es que se siente bien, que se siente tranquila. Otra cosa que vale agregar es que si bien parte del tratamiento es la sedación, el objetivo de los fármacos no es estupidizar a la persona, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco en los mitos, pero no es que lo que hace necesariamente es bajar los niveles de ansiedad y nada más. Lo que hace es, en la mayor parte de los casos, sobre todo en el caso de los antidepresivos, es eutimizar. Eutimizar lo que quiere decir es que si la persona está en un nivel o de ansiedad o de depresión o de inestabilidad, lo que hace es ponerla en la vía del centro de donde todos tendríamos que poder sentirnos, que es de bienestar, de tranquilidad, de disfrutar la vida, de estar en paz, más o menos como cuando nos vamos de vacaciones, una cosa así. Una cosa por el Idealmente. estilo. Bueno, espero que les haya quedado claro, era larguita la respuesta, pero que Está tengan... buenísimo, sí, porque hay mucha confusión y el no ser o el no entender puede generar mucha resistencia. Así que Exactamente. sí, súper claro, súper Muy bien. bien. ¿Tenés Bueno, alguna sí, preguntita entonces para ahora yo mí? tengo una pregunta para vos. ¿Cuál, la pregunta que a veces las personas se hacen es si es necesario sí o sí tomar medicación? O sea, si yo voy, no sé, al psicólogo, ¿sí o sí me va a mandar al psiquiatra? ¿Sí o sí, si tengo trastorno de pánico, me van a mandar al psiquiatra? Claro, no, no, sí o sí no, va a depender de muchas cosas, ¿sí? Especialmente si los síntomas son de moderados a graves, ¿sí? Son muy intensos, entonces en esos casos la medicación va a estar justamente de soporte, de aquietar esos síntomas. Pero idealmente el proceso terapéutico va a tender a poder potenciar los recursos que la persona pueda tener de manera como activa. ¿Sí? Si, por ejemplo, la persona puede autorregularse, puede adquirir las, no sé, las técnicas de relajación, de respiración, la flexibilidad psicológica, ¿sí? Si puede potenciar estos recursos, mejor, van a ser lo que va a sostener el proceso terapéutico. Si la persona, si el terapeuta ve de que este paciente no se puede regular y que los síntomas están siendo muy fuertes o están obstaculizando el tratamiento más activo de la persona, bueno, entonces ahí sí va a acceder a esto, digamos. Entonces, volvemos a decir, siempre todos estos factores que son parte del tratamiento van a depender siempre de qué recursos eh, tenga o no el paciente y qué tan graves sean los síntomas. Perfecto, Eso sería. perfecto. Buenísimo. Ahora te pregunto yo, esto también se ha escuchado mucho, pero por ahí me imagino que vos, siendo ya terapeuta, podés tener como más cercanía con esto, ¿no? ¿Es peligroso tomar medicación? Porque por ahí hay un montón de miedos, ¿no? O mitos. ¿Qué tipos de miedos, mitos o resistencias escuchás o te encontrás vos en el consultorio?
Bueno, bien. Entonces, teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Sobre qué hacen las medicaciones en el cuerpo y por qué las deberíamos tomar, etcétera. Bueno, a ver, número uno, no es peligroso tomar medicación a menos que uno no cumpla con la indicación terapéutica. No, sí, obviamente, si te vas a tomar un frasco de pastillas, si le vas a mezclar con alcohol, por supuesto que no. Claro. Pero en general son medicaciones seguras, hay muchos miedos que tienen que ver con los prejuicios que quedaron más o menos de principio del siglo XX, donde las medicaciones eran muy nuevas y no, se dice que eran muy sucias, eso quiere decir que generaban muchos efectos secundarios, y por eso se usaban para tipos de trastornos más graves, ¿tá? Hoy por hoy, las medicaciones psiquiátricas que tenemos son súper seguras, en general no hay mayores problemas. Siempre, por supuesto, como cualquier medicación, la tiene que administrar adecuadamente y prescribir un médico especializado, porque a veces pueden interaccionar con otros fármacos y hay que tener en cuenta las dosis adecuadas para cada tipo de síntomas o trastornos, pero en realidad no es peligroso tomar medicación. Y ¿cuáles son los mitos habituales que las personas suelen tener o suelen preguntar? A ver, número uno es si me va a dejar estúpida o estúpido, si va a dejar como zombie todo el día, voy a terminar, no sé, babeando más o menos. No, en general no, como decíamos, la idea no es tener atontado a nadie. Obviamente algunos tipos de fármacos generan algo de somnolencia como efecto secundario, no todos, pero eso generalmente es al principio, ¿no? Cuanto mejor trabaje la persona en términos psicoterapéuticos y haga su parte, menos medicación va a necesitar. Así que la verdad es que en general no, la idea no es que la persona esté atontada. Ya los antidepresivos casi ni generan ese tipo de efectos secundarios, más bien pueden generar al principio algo de somnolencia o lo contrario, como cierta activación, pero eso es en las primeras semanas y después ya no genera nada de esto. Y en general la idea es esa. Después, la otra pregunta que las personas me hacen es, ¿me va a cambiar la personalidad? No, no te va a cambiar la personalidad, porque la personalidad tiene que ver con otro montón de cuestiones, que tiene que ver con nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras habilidades, nuestra historia. Hay un montón de características que influyen en la personalidad y ojalá, ¿qué más quisiéramos los profesionales que cambiarle la personalidad? Algunos que tienen trastorno de personalidad, cambiárselas con los fármacos, porque realmente justamente los trastornos de personalidad por el momento no tienen muchos tratamientos efectivos, y tenemos ciertas limitaciones en cuanto a eso. Así que no, la personalidad no nos la va a cambiar. Ahora, si yo, por ejemplo, adjudico a mi personalidad que soy una persona gruñona, quejosa, fastidiosa, inestable, quizás eso no es de mi personalidad, eso es que estoy atravesando un estado de ánimo depresivo, distímico, encubierto, y hace muchos años y ya pienso que yo soy así, y después me doy cuenta que cuando empiezo a tomar la medicación estoy más paciente, más amorosa, más afable, más... Y en realidad no era que era mi personalidad, es que tenía un estado de ánimo deteriorado sin darme cuenta. Pero la personalidad no la cambia, así que no se preocupen. Después, si generan adicción o si te dañan el cerebro o ese tipo de cosas, no, tampoco nos generan Y hay que adicción. tomar medicación si estás muy mal, muy grave. Eso, la otra tampoco es que tenés que tomar la medicación simplemente, solamente si estás muy grave, eso corresponde a el principio del siglo XX, ahora ya no. La verdad que la medicación es una manera de ayudarnos a transitar mejor nuestra vida, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos diseñar otros tipos de tratamientos, porque una de las cosas, por ejemplo, que se suele decir es que, bueno, no sé, cada vez se prescriben más antidepresivos y cada vez hay más depresiones, lo cual es cierto. Esto para mí tiene que ver mucho con el mundo en el que vivimos, que es bastante depresógeno y ansiógeno, es muy exigente y es muy complicado. Y nos guste o no nos guste, para vivir tenemos que estar adaptados y hoy por hoy es muy difícil darle a una persona una licencia psiquiátrica de
6 meses, un año, y que quizás la persona no puede parar su rutina. Entonces la medicación lo que nos permite es hacer el trabajo mientras la persona está en funciones, porque no podemos a veces parar la vida para hacer el tratamiento. Ojalá se pudiera, pero a veces las personas igual se tienen que ocupar, no sé, de sus padres ancianos, de sus hijos que los necesitan, del trabajo, de las rutinas y las demandas que todos tenemos, y entonces los medicamentos nos sirven para eso. Entonces, no generan adicción en la mayor parte de los casos. Si generan algún tipo de lo que llamamos adicción, en realidad lo que se llama es tolerancia, y lo que quiere decir es que aumenta la necesidad de la dosis con el tiempo para poder generar los mismos tipos de síntomas. Y eso es corregible con el trabajo de un profesional que sabe hacer adecuadamente la quita de ese fármaco para que no provoque esto. Por eso es tan importante que las personas no se automediquen. Después, obviamente puede generar adicción, como puede generar adicción la comida, el juego, el celular, el deporte, el sexo, las pantallas en general. O sea, todo puede generar adicción si uno no tiene recursos psicológicos para manejar las emociones. Pero eso ya es otra cuestión. Así que no se preocupen, que la verdad es que en muchos de los casos las personas se resisten a tomar la medicación, y después tarde o temprano, cuando acceden, les mejora la vida. Así que si se la necesitan, no se resistan. Sí, por nada, psicoedúquense y entiendan por qué, y eso les va a dar la apertura que necesitan para poder acceder a la medicación. Y en relación a eso, yo tengo una pregunta, ¿no? Las personas muchas veces se hacen esta pregunta de, bueno, pero si yo empiezo a tomar la medicación, ¿después la puedo dejar o voy a tener que estar tomándola toda la vida? Depende. Todas mis respuestas Todo son depende. todo depende. Porque bueno, hay un montón de variedades y depende justamente de cada uno cómo lleve el tratamiento. En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos la medicación se deja en cuanto el problema se resuelva, o sea, cuando el tratamiento se haya completado. Eh, a veces la medicación continúa aunque el problema se haya resuelto para evitar recaídas. Es como una dosis menor muchas veces de mantenimiento. ¿Sí? Esto es porque muchas veces suele haber recaídas o suele haber como un tiempo en el que pueda volver a ocurrir, o por ejemplo cuando, no sé, estamos en situaciones que pueden volver a activar, no sé, de mucho estrés, ¿no? O de las situaciones puntualmente temidas, ¿no? Entonces ahí lo que se prolonga en la medicación es justamente el tratamiento de mantenimiento o de prevención de recaídas. Y también lo que depende es si hay comorbilidades, bueno, hay, como les decíamos, con agorafobia o con otros trastornos asociados, bueno, entonces ahí en algunos casos sí es de por vida porque hay toda una predisposición que puede llevar a que el trastorno de pánico se sostenga o se mantenga o pueda volver, digamos, como a recaer gravemente. Entonces, en algunos casos es de por vida respondiendo a muchos otros factores, no solamente al pánico o a la ansiedad, pero en la mayoría de los casos es un tratamiento, digamos, como de buen pronóstico, ¿no? Entonces, como que se puede, digamos, si todo lo amerita, dejar la medicación. Bien. Pero bueno, depende de muchas cosas. Depende de No es muchas una cosas. respuesta que el terapeuta pueda dar a la primera, digamos, ¿no? Cuando se inicia el tratamiento, no es una respuesta que se tenga clara hasta que no se vea toda la evolución del tratamiento. Exactamente. Bien. Bueno, Bueno, ahora te pregunto yo, ¿por qué hay personas que toman medicaciones diferentes para el mismo problema? bueno, justamente eso responde a las cuestiones que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente y cada cuadro es diferente. Entonces, si bien en principio lo que se intenta es un protocolo de tratamiento más o menos estandarizado, que suele ser ansiolítico más antidepresivo, esa suele ser la combinación. Hay algunos tipos de tratamientos que son prácticamente equivalentes, o sea, si yo tomo escitalopram o si tomo sertralina es casi lo mismo, si yo tomo Trapax
bueno, lorazepam o clonazepam es prácticamente lo mismo, es más o menos también con qué se siente cómodo el profesional trabajando. Pero hay tipos de tratamientos que son prácticamente equivalentes. Lo que pasa es que muchas veces, como dijimos, hay comorbilidades, o sea que las personas pueden traer otro tipo de dificultades y entonces ahí se van probando otras medicaciones. Hay cuerpos que responden bien y hay cuerpos que, o sea, hay algo de cómo es el cuerpo procesa la medicación, que también eso es como muy individual y no siempre tiene que ver con la gravedad del caso, no. Yo tengo pacientes que con 0,25 o 0,5 de clonazepam ya están más o menos que se duermen todo el tiempo. Y hay personas que tomando 2 miligramos parece que no les hace nada. Y eso en realidad tiene que ver con cómo reacciona el cuerpo. De la misma manera, hay ciertos fármacos que a ciertas personas les caen muy bien y hay otras personas que no tanto, de acuerdo a cómo procesan, ¿no? Eh, Esto pasa también con la comida, digamos. Hay gente que le cae pesada una cierta comida y hay gente que no. Y uno se termina de saber porque el cuerpo es un sistema muy complejo. Así que en principio lo que se hace es intentar con los protocolos estándar y después se va ajustando en función de lo que la persona necesita. Por eso, en conjunto con esto, vale aclarar que a veces tenemos suerte y el tratamiento va de una y buenísimo. Pero a veces no es que el psiquiatra no sabe lo que hace o me está usando de conejillo de indias, porque también he escuchado esto, ¿no? A veces es que ojalá todos los cuerpos funcionaran igual porque sería facilísimo. Pero a veces hay que probar varias medicaciones hasta que encontramos el traje a medida de esa persona, ¿no? Ese tratamiento adecuado. Y hay personas, además, que requieren otros tipos de fármacos porque hay que trabajar sobre otro tipo de síntomas asociados. O queremos controlar determinados efectos secundarios, como por ejemplo, hay fármacos que aumentan más de peso que otros, entonces si la persona ya, por ejemplo, tiene un problema de obesidad, tratamos de no darle directamente el fármaco que aumenta más de peso, ¿no? De primera instancia, entonces se prueba otro, o al revés, hay personas que como producto de la ansiedad se les cierra el estómago, no pueden comer, y entonces es favorable darle un tipo de fármaco que ayuda un poquito a aumentar el apetito. Y por eso se van como teniendo en consideración algunas cositas, que eso lo decide el psiquiatra, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan generar una buena relación con su psiquiatra y que puedan preguntarle, en todo caso, para qué están tomando lo que están tomando y por qué. No viene nada mal si ustedes necesitan saber que le pregunten y que el profesional les explique, ¿sí? Que se saquen todas las dudas, que no hay ningún problema. En definitiva, los que están tomando la medicación son ustedes que pregunten, ¿sí? Ujú. De hecho, me imagino que puede ser muy diferente la medicación de una persona que puede ser el tratamiento, por ejemplo, sin ir a trabajar o con una rutina amoldada al descanso o a la recuperación, de a una persona que tiene la misma patología, pero tiene que seguir trabajando, como vos decías antes, cuidando de sus padres o de los hijos, donde está expuesta a continuar con los estresores, digamos. Entonces, Exactamente. ahí también va a variar un montón el contexto en el se tiene que adaptar la persona. Exactamente. Y además hay otra cuestión que se tiene en cuenta que es si es un tratamiento de primera vez o de segunda vez, si hay recaídas muchas veces, hay que ajustar un poco el tipo de tratamiento que aunque haya funcionado en la primera vez, capaz en la siguiente recaída no funciona de la misma manera y hay que incorporar otro fármaco o cambiarlo. Esto lo saben los profesionales. Pero bueno, en principio es por eso, ¿sí? Por varias de estas cuestiones. Bueno, a ver. Buenísimo. em, la pregunta que muchas veces las personas nos hacen también es, ¿qué pasa si no me trato? Si no hace nada, Nada. Digo, no, ya se me va a eh, pasar. bueno, justamente no pasa, sino que se empeora. Digamos, el peligro ahí es que se terminan cronificando problemas. Todo lo que no resolvemos se termina complicando. Nosotros creemos de que por tirar la basurita bajo la alfombra la dejamos de ver, entonces no existen, y bueno, no, pues no, se acumula, se arruina la compra, etcétera. Entonces, la idea es que lo podamos tratar cuando lo tenemos ahí recién activado, digamos, o cuando vemos que, no sé, por mucho tiempo tratamos de ayudarnos a nosotros solos o resolvernos por nuestros propios medios o con el amiguito
o con alguien cercano y nos dimos cuenta que no se resuelve nada porque el problema lo sigue teniendo, bueno, no. Hay que acceder, digamos, a un tratamiento para poder resolverlo bien y no cronificarlo, ni extenderlo, ni sufrir en vano también, porque a veces las personas terminan sufriendo, prolongando el sufrimiento, ¿no? Y a veces lo que se termina teniendo por resultado es con otras patologías asociadas. El sistema nervioso se sobreactiva, se agota, porque estamos constantemente tratando de acallar síntomas y termina haciendo síntomas en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en problemas digestivos, fibromialgia, otros trastornos mentales como diferentes fobias, ¿no? Si yo tengo ciertas crisis de pánico en el colectivo o en el ascensor o en ciertos lugares, voy a terminar teniéndole fobia a eso por evitar el ataque de pánico. Entonces, es como que si no lo resolvemos, va a terminar haciendo síntoma en otro lugar, en otro órgano del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, Perdón, cuando se no se... cortó. Dijiste en otro órgano del cuerpo, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, va a terminar haciendo síntomas en otras áreas, sea del cuerpo o sea en lugares o en ciertas formas de adaptarse a la vida cotidiana. Sí. Sí, es que claro, Entonces, no es gratuito ir acumulando cortisol y adrenalina todo el tiempo y malestar. O sea, el cuerpo tiene margen muchas veces y uno puede ir tironeando, pero pagamos los costos a largo plazo. No solo que evolucione el trastorno en el largo plazo, sino los costos que podemos ir pagando en relación a nuestro sistema inmune o la irritabilidad que podemos tener y los costos vinculares que podemos tener, porque la irritabilidad muchas veces en realidad habla de un sistema nervioso agotado, deteriorado, y entonces por eso me la termino agarrando con el de al lado, termino después teniendo conductas impulsivas o conductas compensatorias en donde, por ejemplo, termino agarrándome adicción, otros síntomas, como por ejemplo, no sé, problemas con la comida adicción. o adicciones, exactamente. Entonces, bueno, por no resolver acá, por minimizarlo, porque yo lo resuelvo solo, porque necesito psicólogo, porque sí o sí me van a mandar al psiquiatra y no sé qué, al final terminó empeorándolo. Muchas depresiones, por ejemplo, aparecen por el agotamiento psicofísico que no, a consecuencia de no haber resuelto el problema inicial, digamos. Que Exactamente. este tipo de patologías como secundarias o de consecuencia son más difíciles de tratar de lo que es el pronóstico de un trastorno de pánico, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Bueno, Tengo una última dale. preguntita para hacerte y que esta pregunta la he escuchado muchas veces de las personas que acompañan, familiares, amigos, ¿no? ¿Qué puede hacer la persona o sea, qué puede hacer el acompañante cuando la persona que lo está sufriendo no se deja ayudar? Y esto es una pregunta muy habitual y es muy frustrante. Eh, en primera instancia, no podemos obligar a nadie a que se trate. Las personas somos libres y no podemos obligar a nadie. Lo que sí podemos hacer es acercarles la información, intentar preguntarles por qué, acercarnos a sus dudas, a sus miedos, a sus problemáticas, a saber qué ideas tienen, ¿no? Ver si al menos nos habilitan contarnos cuáles son los miedos que tienen. O sea, no tratar de imponer sin saber qué es lo que está pasando, porque, por ejemplo, capaz las personas se están basando en prejuicios para tomar sus decisiones y si logran franquear esa barrera de los miedos a lo que va a ser un psicólogo o un psiquiatra, por ahí pueden acceder al tratamiento. En muchas ocasiones también es, sí, un prejuicio o desconocimiento de lo que hace un tratamiento, y si la persona no se abre, no puede obligarla y meterle, disculpen, meterle la información como a martillazos. Si la persona se abre, buenísimo, si no, no. Y a veces hay un tiempo para todo y lo que quizás en una instancia no recibimos, lo recibimos más adelante en el camino, solamente hay que esperar y dejar que la persona lleve su proceso. Lo que sí
creo que es importante, que hay que tener en cuenta, es que yo no estoy obligada a sostener y contener a una persona que no está dispuesta a hacer lo propio para su mejoría. Yo puedo acompañar un tiempo, ¿no? Supongamos, no sé, vos, Eve, que empezás a tener ataques de pánico regulares y todo el tiempo me llamás porque, no sé, no te tuviste que bajar del colectivo, o porque no podés ir a comprar sola, o porque, no sé. Entonces yo te contengo amorosamente y te digo, bueno, no sé, respirá, aprendí en psicoeducación que hay que enseñarte a respirar y aprendí que te puedo escuchar o te puedo hacer compañía telefónica para que te animes a tus actividades o ayudarte a resolver ciertas cosas. Pero lo normal, y no tiene nada de malo, es que con el tiempo a mí me empieza a fastidiar si vos no pones de tu parte. Entonces, además, digo, si yo no soy psicóloga, no tengo las herramientas más profundas para poder ayudarte, ni tampoco debería, si, no sé, soy tu amiga, tu mamá, tu hermana. Entonces, lo normal es que yo te pueda decir en algún momento, mirá, o sea, yo te ayudo, te acompaño un tiempo, pero es importante que vos busques un profesional o busques ayuda. Y cada vez que yo te digo eso, decime, no, yo no necesito eso, yo ya voy a estar bien. Bueno, ¿sabes qué? Si te molesto, no te llamo más, dejá, yo me arreglo, no sé, supongamos que vos empezás a hacer esto. Y ahí lo lógico que yo siento es como esta mezcla entre culpa y bronca, ¿no? Entonces, yo tengo derecho a decirte, bueno, mira, yo, la verdad es que Autocuidarte también. exactamente, autocuidarme. Entonces, decirte, mira, yo amorosamente te digo, yo te puedo contener a veces, pero yo no voy a estar siempre disponible para vos si vos no podés poner de tu parte para buscar un tratamiento adecuado. Yo no soy psicóloga, no soy tu psicóloga, no soy tu mamá, no, bueno, no soy tu mamá, ponele que sea tu mamá. No soy la persona que te tiene que acompañar, la persona idónea, y si vos no querés buscar ayuda, te respeto, te lo acepto, pero eso no implica que vos tengas que compensar lo que vos no haces por otro lado con mi ayuda. ¿No? Claro, porque terminás desgastándote o hasta puedes hacer síntoma vos mismo tratando de ayudar al otro, porque obviamente si hay un vínculo, si hay afecto de por medio, uno se termina como desgastando porque quiere ayudar y se encuentra con la frustración, con la impotencia, le asusta, le entristece, entonces también hay que ver cómo uno, qué tiene, digamos, uno para dar. Si yo empiezo a dar algo que en realidad no tengo, como por ejemplo estrategia o conocimiento, o formas adecuadas, uno se termina desgastando y hasta enfermando muchas veces. Exactamente. Ahí, Y además, imaginemos esta situación, por ejemplo, supongamos que yo soy tu amiga y yo ya tuve ataques de pánico y a mí lo que me sirvió es X o Y o determinadas estrategias. Y yo te quiero transmitir mis estrategias. Yo, si no soy psicóloga, no tengo por qué saber qué características tiene tu trastorno y si hay otro tipo de comorbilidades, otro tipo de dificultades que vos estés transitando. Así que yo no, por más que a mí me parezca que yo te entiendo, porque yo pasé por lo mismo, lo que vos vivís no necesariamente es lo mismo que lo que yo estoy viviendo. Así que también como acompañantes tenemos que saber que a veces es irresponsable tratar de trasladar o traspolar sin ningún tipo de medida los recursos que a uno le sirvió. Uno puede acompañar a veces y ayudar, pero cada persona, como dijimos, tiene una característica particular y una vivencia particular. Y por eso los psicólogos no solo hacemos el diagnóstico del trastorno, sino hacemos un diagnóstico global de la persona, de la situación en la que está, de con qué recursos contamos y todo eso. Así que, lamentablemente, si la persona no quiere recibir ayuda, podemos intentarlo amorosamente y si no, la última herramienta que nos queda es ponerle límites y que la persona busque su propio recorrido. Y estar, en todo caso, a la expectativa de que quizás en algún momento la persona venga y dice, bueno, ¿sabes qué? Me pasaste el número de tu muchas, psicóloga. Bueno, sí, claro, sí, justamente a veces cuando uno le pone el límite y le dice, mira, yo te ayudo más porque veo que no estás poniendo de tu parte o porque hasta acá llegué, muchas veces eso hace que el otro se abra a acceder al tratamiento. exactamente, exactamente. Bien. Bueno, Bueno, terminamos. terminamos con las preguntas de hoy. Ahora lo que nos queda es pasar a la tarea, que se las vamos a mandar por WhatsApp y las vamos a dejar en el Classroom. Así que, si querés compartir la tarea, la Sí. leemos.
Bueno, Ahí está. se ve chiquita, no sé por qué. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, lo que vamos a proponerles a partir de esta clase es que traten de ver sus desencadenantes de ansiedad o de las crisis, ¿sí? Esto es para que tengan un registro de qué tipo de situaciones les gatillan con más facilidad el malestar, las crisis, etcétera, ¿sí? Entonces, acá les dejamos algunas preguntas con las que pueden guiarse. Por ejemplo, tendría que ver si mi rutina está ordenada, si tengo sueño ordenado, regular, tengo una buena higiene del sueño, cómo es mi alimentación, ¿no? Recuerden que en algún momento les dijimos que los estimulantes, por ejemplo, a veces favorecen las crisis o el malestar, entonces la alimentación debería ser ordenada, saludable, si estoy haciendo actividad física, si tengo un buen equilibrio entre ocio y trabajo, es decir, si trabajo demasiado o si tengo mucho tiempo libre, y tiene que ver en la rutina, es tan importante tener la cabeza ocupada y la dirección de la mente como tener un tiempo de descanso, de descompresión de esa tensión. Después, ver cuáles son mis pensamientos habituales. Si mi mente está tranquila, ¿no? Si estoy pensando en cosas buenas o lindas o proyectos o ilusiones o sueños o cosas lindas, o si estoy todo el tiempo, aunque no lo haga verbalmente, estoy todo el tiempo en modo queja, preocupaciones, maltratándome a mí o peleándome mentalmente con otros o quejándome de no sé qué o juzgándome por no sé cuánto. Si mis pensamientos habituales son negativos, ahí tengo que fijarme cómo me siento mientras estoy pensando todo este tipo de cuestiones. Después, ver cómo es mi entorno, ¿no? No puede haber un pez sano en una pecera enferma. Entonces tengo que ver eh, qué, qué tipo de características tiene mi entorno, si estoy en un ambiente laboral tóxico o en un ambiente familiar tóxico, si estoy vinculándome con personas cercanas que me produzcan una cantidad desequilibrada y exagerada de emociones negativas. Entonces, si tengo una pareja donde discuto mucho o tengo muchos problemas vinculares, entonces, bueno, tengo que ver ahí cómo me siento con eso. Después, pensar en relación a mis emociones, si en general me doy cuenta que me cuesta expresar mis emociones, poner límites, mostrar vulnerabilidad, expresar mis necesidades, expresar mi enojo, expresar mi tristeza, si en general tengo algún tipo de tendencia a no expresar o no verbalizar mis emociones, con otros o aunque sea conmigo, ¿sí? Y después revisar si tengo emociones por expresar en concreto, ¿no? Si estoy enojada con alguien o estoy en tensión con alguien y me le estoy escapando de la conversación difícil, o si hay un duelo que todavía no lloré o no me dediqué porque seguí de largo con las obligaciones, o si tengo miedos de los que todavía no me ocupé, si tengo emociones por elaborar, ¿no? Ya en concreto, si me doy cuenta que hay cositas que tengo ahí guardadas que tengo que procesar adecuadamente. Ir viendo si tienen algunas de estas cuestiones y si medianamente pueden tener una idea de cómo podría ser, aunque sea un plan de largo plazo, para modificarlas. O sea, acá no les estamos proponiendo que vean el plan de largo plazo, pero al menos que lo piensen en términos de esto, decir, bueno, no sé, me doy cuenta que cuando duermo mal estoy irritable. Todavía no puedo corregir el sueño, pero podría llegar a ser en el futuro uno de mis objetivos. Es una manera también de entender desde qué lugar estamos haciendo esta, este ejercicio, ¿sí? Bien, Y empezar entonces, a reconocer desde dónde vienen los síntomas también, ¿no? exactamente, ver de Sí, dónde está vienen los genial. síntomas. Eso, perdón. Ujú. Entonces, se las vamos a mandar por WhatsApp, se las dejamos en el Classroom y bueno, nos vemos ya en la Nos próxima vemos, clase, sincrónica. exacto, el próximo sábado. Ahí está, Bueno, muchas gracias a todos, esperamos que les sirva mucho esta información. ahí Nos está. vemos. Chao.